Esta máquina casera de $50 puede suministrar energía continua a una casa por hasta 50 años. No depende del sol ni del viento para funcionar y opera continuamente a una capacidad superior al 95%, un nivel de fiabilidad que ni la solar ni la eólica pueden igualar. Sin embargo, a pesar de que la tecnología se conoce desde hace casi 250 años, se nos dice que la clave para la independencia energética es gastar miles en células solares fotovoltaicas o baterías de iones de litio que se degradan en cuestión de años. Esto se llama un generador de pico hidroeléctrico y al final de este video aprenderá exactamente qué son, cómo funcionan y cómo puede empezar a hacer el suyo ahora mismo. Utilizar el flujo de agua como fuente de energía ha sido un truco que las civilizaciones han aplicado durante siglos. Hace más de 2000 años, ingenieros griegos desarrollaron las primeras máquinas impulsadas por agua. Simples ruedas horizontales colocadas directamente en la corriente de un arroyo, transfiriendo su energía hacia arriba a través de un eje vertical a una muela. Eran rudimentarias para cualquier estándar moderno, pero establecieron un principio en el que todavía se basa cada estación hidroeléctrica en la Tierra hoy: la conversión de la energía cinética en agua en movimiento en trabajo mecánico útil. Para el siglo II, la ingeniería hidráulica romana había llevado este principio un paso más allá. En el complejo de Barbegal, en lo que ahora es el sur de Francia, 16 molinos de agua de cubo superior estaban dispuestos en dos filas paralelas, cada uno posicionado para explotar la caída vertical del agua, lo que los ingenieros llaman altura de caída o salto, para multiplicar la fuerza del flujo. Entendieron que la potencia era una función no solo de la cantidad de agua disponible, sino de cuán lejos se le permitía caer. Dominaron este principio tan brillantemente que este único sitio podía procesar suficiente grano para alimentar a 12.000 personas. Pero si avanzamos unos pocos cientos de años, entonces llegará a un momento en que la era moderna de la energía hidroeléctrica independiente estaba comenzando a tomar forma. Comenzó con un accidente en una mina de oro de Sierra Nevada, y un carpintero llamado Lester Alan Pelton, quien casualmente lo estaba observando cuando ocurrió. En la década de 1870, las operaciones mineras en toda Sierra Nevada estaban consumiendo bosques enteros para alimentar sus máquinas de vapor. Los molinos de agua disponibles en ese momento, rudimentarias ruedas de manivela con palas planas, tenían suerte de alcanzar el 40% de eficiencia. Pelton estaba observando una de estas ruedas cuando el pasador que la sujetaba a su eje de transmisión se soltó, y el chorro de agua dirigido al centro de los cubos golpeó el borde en su lugar. Pero en lugar de frenar la rueda, contra toda expectativa, se aceleró. Lo que Pelton reconoció en ese momento fue una de las observaciones más productivas en la historia de la ingeniería mecánica. No bastaba con golpear una pala con agua. La clave era invertir la dirección del agua tan completamente como fuera posible para extraer cada gramo de impulso. Diseñó un cubo con una cresta central llamada divisor, que dividía el chorro entrante y lo giraba 180 grados. Para 1880, su rueda había alcanzado más del 90% de eficiencia, lo que permitía a granjas remotas y pequeñas minas generar una potencia sustancial a partir de arroyos de alta montaña previamente considerados inexplorables. En 1878, el industrial Sir William Armstrong ya había utilizado una sola turbina para iluminar su casa en Northumberland, Inglaterra, la primera residencia privada en la historia en ser alimentada por agua que cae. El término pico hidro se acuñó pronto, un término utilizado para referirse a la generación de energía hidroeléctrica de menos de 5 kilovatios. Y durante una breve ventana, entre 1880 y 1930, la energía hidroeléctrica descentralizada
fue parte del tejido de la vida occidental. Miles de granjas remotas y pequeños pueblos operaban plantas de iluminación individuales. Para el cambio de siglo, el zumbido silencioso de la rueda Pelton era el sonido de la independencia. Pero esa independencia estaba a punto de ser desmantelada. Ahora, antes de sumergirnos en cómo hacer su propia planta de pico hidroeléctrica, es importante entender exactamente cómo funcionan estos sistemas. Los sistemas pico pueden venir en todas las formas y tamaños, pero a diferencia de la generación hidroeléctrica a gran escala, un sistema pico hidroeléctrico no tiende a requerir la construcción de una presa en el río. Utiliza lo que los ingenieros llaman un enfoque de agua fluyente o a filo de agua, que implica desviar una pequeña porción de un arroyo sin embalsarlo. El proceso comienza con una toma. Las instalaciones más avanzadas utilizan una pantalla de efecto coanda, una rejilla especializada de alambre en cuña diseñada para explotar la tensión superficial del agua misma. El agua se adhiere a la superficie curva de la pantalla y cae al canal de entrada, mientras que las hojas, ramas y sedimentos se deslizan inofensivamente por la parte superior. Desde la toma, el agua entra en un tanque de cabecera, donde el agua se ralentiza, permitiendo que la arena y el limo pesados se hundan hasta el fondo antes de que el agua entre en la tubería. Luego, el agua entra en lo que se conoce como la tubería forzada, una tubería presurizada que transporta el agua por la pendiente. Aquí es donde entra en juego la física de la altura de caída, head, la caída vertical, y el caudal, flow, el volumen de agua. A medida que el agua viaja por la tubería, el peso del agua superior crea presión en la parte inferior. Por cada 10 pies de caída, se ganan aproximadamente 4.3 libras por pulgada cuadrada de presión. En la parte inferior de la pendiente, dentro de una pequeña central eléctrica, la tubería se estrecha en una boquilla. Esa boquilla convierte la presión acumulada en un chorro de alta velocidad dirigido a los álabes curvos de un rodete Pelton o turgo. Ese eje impulsa un alternador de imanes permanentes, un generador cuyos imanes internos producen energía en el momento en que el eje gira, sin necesidad de una fuente eléctrica externa para activarlo. Produce corriente alterna bruta mientras gira. Pero aquí está lo que hace que la pico hidro sea diferente de cualquier otro sistema fuera de la red. La turbina siempre debe tener una carga. En un motor convencional, un acelerador reduce la potencia de salida cuando la demanda disminuye. No se puede acelerar un arroyo de montaña, ya que reducir el flujo a través de la tubería forzada crea una onda de presión llamada golpe de ariete, que puede reventar la tubería. Así que el agua siempre fluye a un ritmo constante, la turbina gira a velocidad constante y el sistema produce energía constante, independientemente de lo que la casa demande en un momento dado. Para gestionar esto, el sistema utiliza un controlador electrónico de carga, ELC. El ELC monitoriza continuamente la demanda eléctrica de la casa. Cuando se apaga una lámpara, detecta el excedente al instante y lo redirige a una carga de descarga, típicamente un gran elemento calefactor de agua o un banco de resistencias. En un hogar con pico hidro, no se ahorra energía apagando las luces. Simplemente se traslada la energía de la bombilla al tanque de agua caliente. Al comparar la pico hidro con las alternativas, queda claro que existen algunas ventajas innegables al emplear estos sistemas en una configuración fuera de la red. En lo que respecta a la independencia energética, vivimos en un panorama energético centrado en la energía solar, en parte porque son extremadamente adaptables a diferentes entornos, pero también porque los paneles solares son fáciles de fabricar, enviar y vender. Pero la energía solar tiene una limitación física fundamental, y es su factor de capacidad. En la mayor parte de América del Norte, un panel solar produce su potencia nominal
durante aproximadamente 4 o 5 horas al día. A lo largo de un año completo, eso se traduce en un factor de capacidad de entre el 15 y el 25%, lo que significa que la instalación solar promedio no hace esencialmente nada durante las 3/4 partes del tiempo que está instalada. La Pico Hydro, por el contrario, tiene un factor de capacidad del 95% o superior. Si tiene una turbina hidroeléctrica de 1 kilovatio, produce 1 kilovatio cada hora de cada día. En 24 horas, tiene 24 kilovatios hora. Para obtener la misma producción de energía solar, necesitaría al menos un conjunto de 6 kilovatios para compensar la oscuridad y el ángulo del sol. Y esto lleva a una diferencia masiva en los requisitos de batería. Debido a su menor factor de capacidad, los usuarios de energía solar necesitan una reserva masiva de baterías de plomo ácido o de litio para salvar la brecha entre el atardecer y el amanecer. Mientras que un usuario de energía hidroeléctrica no necesita baterías en absoluto, o quizás solo un pequeño banco de amortiguación, siempre que se haya elegido un sitio adecuado con un flujo durante todo el año. El arroyo es la batería, y la energía potencial del agua retenida en altura es más consistente y más fiable que cualquier almacenamiento químico jamás fabricado. Esta fiabilidad y baja barrera tecnológica son precisamente la razón por la que los sistemas Pico han sido un salvavidas para las personas que viven en algunas de las regiones más remotas del planeta. En aldeas remotas de Nepal, Indonesia y Kenia, donde la red eléctrica está a 1000 millas de distancia, microredes gestionadas por la comunidad de 10 a 50 kilovatios han transformado comunidades enteras. No utilizan sistemas de baterías de alta tecnología y propietarios de Silicon Valley. Utilizan ruedas Pelton y ELC. Han sorteado completamente la red del siglo XX y han pasado directamente a la independencia del siglo XXI. Pero incluso en entornos urbanos, esta tecnología está demostrando su valía. Investigadores en Australia han comenzado a utilizar turbinas Pico de recuperación de energía dentro de los sistemas de filtración de edificios comerciales. Al capturar la presión que normalmente se desperdicia en las válvulas de fontanería, pueden recuperar el 10% del consumo de energía de un edificio. El principio no es solo para arroyos de montaña, es una ley universal de la presión. Entonces, ¿por qué, si esta tecnología es tan superior en lo que respecta al factor de capacidad, no hay una turbina en cada arroyo de los Apalaches o las cascadas? Bueno, la respuesta comienza no con una corporación, sino con un acto del Congreso. En 1936, la Ley de Electrificación Rural creó un programa subsidiado por el gobierno federal para extender la infraestructura de red centralizada de alto voltaje a la América rural. Antes de esa ley, si vivía en el campo, usted era responsable de su propia energía. Compraba una planta Delco o construía una rueda hidráulica. Pero al subsidiar el costo de tender millas de cable de cobre, el gobierno eliminó efectivamente el incentivo económico para que los individuos mantuvieran sus propios sistemas. Durante 2 generaciones, las habilidades necesarias para mantener una rueda Pelton, la fontanería, el mantenimiento de rodamientos y el ajuste de boquillas se perdieron debido a una cultura de dependencia centralizada. Cambiamos un flujo local y gratuito por la conveniencia de una factura mensual y una generación centralizada controlada por la gran industria. Y hoy, el sistema burocrático puede dificultar la implementación de estos sistemas. En los Estados Unidos, la Comisión Federal Reguladora de Energía, o FERC, reclama jurisdicción sobre cualquier proyecto hidroeléctrico que afecte una vía fluvial navegable. Aunque ahora existen exenciones para proyectos muy pequeños, un proyecto a filo de agua en un arroyo natural aún puede requerir un proceso de permisos que puede tardar un año y costar miles de dólares en estudios ambientales. Luego,
está la división legal escrita en la legislación estadounidense sobre el agua. En los estados del este se aplica la doctrina ribereña, que establece que si usted es dueño de la tierra, tiene derecho a un uso razonable del agua que la atraviesa. Para un sistema de pico hidroeléctrico que devuelve el 100% de su agua desviada al arroyo, esto generalmente es viable. Pero en los estados del oeste, donde se encuentra la mayor parte del terreno hidroeléctrico adecuado, en su lugar rige la apropiación previa. Bajo la apropiación previa, el agua es un derecho de propiedad separado. Incluso desviar un arroyo a través de una tubería durante 30 segundos y devolver cada gota puede clasificarse como una violación de un derecho de agua prioritario en manos de otra persona. Y, por supuesto, por debajo tanto de la jurisdicción federal como de las doctrinas estatales sobre el agua, se encuentra la misma barrera estructural que ha excluido silenciosamente docenas de tecnologías efectivas de la adopción masiva: la ausencia de una cadena de suministro que se beneficie del uso continuado. Si bien la compra inicial de la turbina y los materiales puede representar un gasto considerable, una rueda Pelton bien construida puede durar 50 años, con nada más que un nuevo juego de rodamientos de $50 cada década. No hay ingresos recurrentes por tarifas de mantenimiento o reemplazo de piezas. Para aquellos dispuestos a navegar por la burocracia, la pico hidroeléctrica sigue siendo el santo grial de la autosuficiencia energética. Sin embargo, dejando de lado la política, todavía hay algunas cosas que deberá tener en cuenta. La primera barrera es el sitio en sí. No puede crear un sitio hidroeléctrico por voluntad propia, y para muchos de nosotros, nuestro entorno simplemente podría no prestarse a una instalación de pico hidroeléctrica. Debe tener altura de caída, head, y caudal, flow. Puede medir la altura de caída con un simple manómetro en una manguera de jardín o un nivel láser. Y puede medir el caudal con el método del cubo, una prueba sencilla, cronometrando cuánto tiempo tarda en llenarse un cubo de 5 galones. Si no tiene al menos 50 pies de caída o 10 galones por minuto de flujo, la economía falla antes de que comience el diseño. La segunda barrera es el mantenimiento. Un sistema hidroeléctrico es una instalación viva. Las tomas se obstruyen después de las tormentas, los rodamientos se desgastan y en inviernos duros las tuberías pueden congelarse. Este no es un sistema de instalar y olvidar, y requerirá atención regular para asegurar que se mantenga en su máxima eficiencia. Pero para aquellos que tienen la tierra, el agua y la voluntad de mantenerlo, la barrera de entrada ha disminuido significativamente en los últimos 20 años. Las soluciones listas para usar ofrecen el método más fácil de adopción. Empresas como Power Spout y Scott Hydro ahora ofrecen unidades de turbina completas, todo en uno, diseñadas para atornillarse a una base de concreto y conectarse directamente a un moderno sistema inversor. Pero para aquellos que trabajan con un presupuesto más ajustado, hay otras opciones de bricolaje disponibles. La primera opción comienza con una idea lateral: la estrategia de bomba como turbina. Una bomba de agua centrífuga estándar, diseñada para mover agua usando electricidad, en realidad generará electricidad si se fuerza el agua a través de ella en la dirección opuesta. Debido a que estas bombas agrícolas se producen en masa y se venden en todas las ferreterías, proporcionan un núcleo robusto de grado industrial por una fracción del costo de una turbina especializada. Pero el punto de entrada más accesible para el constructor independiente actualmente proviene del trabajo de código abierto de Daniel Connell. Ha sido pionero en un diseño de código abierto de alto rendimiento que permite a cualquiera construir una turbina funcional por menos de $50 utilizando materiales comunes. Su trabajo es parte de un movimiento global más amplio dedicado a la tecnología abierta de bajo costo, proporcionando los planos para la independencia energética a cualquier persona con un taladro
y un juego básico de herramientas manuales. Siguiendo estos diseños validados por la comunidad, puedes sortear completamente el mercado especializado y construir un sistema que convierta un arroyo de patio trasero en un suministro de energía continuo. Y recuerde, cualquiera que sea el camino que elija, el paso más importante ocurre antes de tocar una herramienta o contactar a cualquier proveedor, y es medir el caudal de su estación seca, no la crecida de primavera, y no el promedio de otoño. Diseñe para el caudal que el arroyo lleva en agosto, en su punto más bajo, después de semanas de sequía. Un sistema que produce 500 vatios continuamente durante un verano seco es más útil que un sistema que genera 5.000 vatios durante solo 2 meses del año. El generador de pico hidroeléctrico es un puente entre el genio mecánico del siglo XIX y la electrónica de potencia del siglo XXI, demostrando que un simple arroyo puede proporcionar más seguridad energética que una década de innovación en baterías. Si esta exploración de la energía oculta ha cambiado la forma en que ve el mundo natural que lo rodea, por favor suscríbase y dele me gusta al canal. Estamos dedicados a desenterrar la historia y la tecnología que han intentado enterrar. Cultivemos juntos un futuro de independencia. La próxima bóveda de conocimiento se abrirá pronto.